Abran conmigo sus Biblias a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, y de verdad que mientras estudiaba este pasaje, Dios ministró a mi vida, mis hermanos, y me exhortó, me redarguyó, me consoló, y espero que haga lo mismo en ustedes. Aleluya. Mateo capítulo 17, vamos a estar viendo versículos 14 al 21. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aleluya. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron: ¿por qué es que nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, el mensaje de hoy tiene de tema victoria sobre los demonios. Digan conmigo: victoria sobre los demonios. Hermanos, en este pasaje encontramos una pregunta muy, pero muy importante y pertinente para cada una de nuestras vidas. Y la pregunta que quiero enfatizar a través de esta porción de escritura es la pregunta que los mismos discípulos le preguntaron a Jesús cuando le dijeron: ¿por qué es que nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué es que cuando el hombre vino con su hijo hacia nosotros y nosotros tratamos de liberarlo y sanarlo, ¿por qué no lo pudimos hacer? Ellos preguntaron: ¿por qué no pudimos dominarlo? ¿Por qué no pudimos vencerlo, derrotarlo, subyugarlo y conquistar este demonio? ¿Por qué, oh Dios? Hermanos, si aplicamos esta pregunta a nuestras vidas, quizás sería: Señor, ¿por qué sigo estancado en el mismo lugar? Quizás para algunos sería: Señor Dios, ¿por qué no puedo vencer esta adicción? ¿Por qué está, oh Dios, tan frío mi caminar y no puedo salir de ese lugar? Señor Dios, ¿por qué es que ya no quiero ir a la iglesia? Señor Dios, ¿por qué después de 10 años sigo atrapado en este hoyo profundo que no puedo salir? Y Satanás me sigue tentando con la misma cosa. ¿Por qué, oh Dios, me sigo entregando y dando a ello? ¿Por qué mi caminar espiritual con el Señor está tan muerto? Señor Dios, ¿por qué no puedo vencer esta codicia sexual? Señor Dios, ¿por qué no puedo dejar y echar fuera este alcoholismo? ¿Por qué no puedo derrotar a estos demonios que intentan destruirme? ¿Por qué no está avanzando el ministerio que Dios me ha llamado a hacer? ¿Por qué es que mi matrimonio, oh Dios, está al borde de la ruina? ¿Por qué, oh Dios? Hermanos, en los versículos 14 y 15, la Biblia nos dice que dentro de la multitud había un hombre que tenía a un hijo. La Biblia lo llama un muchacho.
en el griego es la palabra pais o pis, ¿verdad? Y se usa para describir a un niño antes de llegar a la pubertad. Este niño quizás tenía entre 5 a 10 años, si a más. Este niño estaba siendo atacado, estaba poseído, estaba siendo oprimido por un espíritu maligno. Y este niño, dice la palabra, que padecía muchísimo, sufría mucho, estaba pasando por muchas tribulaciones. Y el padre de este hijo viene hacia Cristo llorando. Yo como padre solo me puedo imaginar por lo que este hombre padre estaba pasando. Imagínense tú ser un padre y ves a tu hijo padecer muchísimo. A nadie les gusta ver sus bebitos sufrir. Cuando yo veo a Lucas, ni bien le da una fiebre o una tos, y que en la noche están llorando, como padre, eso te duele. Empiezas a pedirle al Señor que les sane. Empiezas a decir, Señor Dios, perdóname por mis pecados. Empiezas a decirle al Señor Dios, dámelo a mí y quítaselo a ellos. Empiezas a decir muchas cosas. Por una fiebre, por una tos. Pero lo que este niño estaba pasando era tremendo. Este hombre por años tuvo que ver a su niño pequeño, a su muchacho, repito, entre 5 a 10 años, sufrir grandemente. El Evangelio de Lucas nos dice que este niño de repente gritaba por las noches. De repente empezaba a alzar la voz y a llorar de la nada. Puede imaginar tu niño que de repente le esté pasando algo así. Habían momentos que de repente el niño comenzaba a temblar, a convulsar. Sus músculos se apretaban y empezaba a temblar al punto que le salía espuma de la boca. Comenzaba a tener contracciones tipo ataque epiléptico que al terminar este ataque lo dejaba agotado, quebrantado y magullado. Y pasaba frecuentemente, dice la Biblia. Un niño de 5, 10 años. Uno como hombre dice, que me pase a mí. Yo soy fuerte, yo trataré de soportarlo. Pero un niño. El Evangelio de Marcos nos dice que este niño de repente apretaba muy fuerte los dientes de tanto dolor que tenía. El Evangelio de Mateo nos dice que era un lunático. En el griego, esta palabra silini significa luna. Por eso le pusieron lunático. En los tiempos antiguos, los griegos y los romanos tenían muchos mitos. Y pensaban que la gente cambiaba de personalidad dependiendo la forma de la luna. Era el pensar de aquellos tiempos, que la luna, dependiendo si era una luna llena o etcétera, cambiaba el humor de las personas. Y pues, me imagino que a esto lo habían diagnosticado a este niño. Es un lunático, es la luna que está haciendo esto. Pero vemos que no era la luna, sino que era un ataque espiritual. Era una batalla contra un demonio poderoso, fuerte. Este niño de repente, un lunático, tiene cambios bruscos de carácter y humor. En un momento estaba tranquilo, el otro estaba enojado, estaba feliz y en otro momento estaba triste. Lo que este niño estaba pasando por muchas cosas difíciles. Emocionalmente, mentalmente y físicamente este niño estaba agotado. Por eso el padre estaba llorando. Por eso el padre estaba buscando refugio. Quería sanación para su hijo, quería liberación para él. Y los evangelios nos dicen que todo esto era a causa de un demonio, un espíritu demoníaca que lo estaba atormentando. La Biblia nos dice en Marcos que cuando este demonio tomaba posesión o quería atormentar al niño, que
tomaba control del niño que lo llevaba al fuego y al agua para matarlo. Este demonio quería acabar con este niño. Cuando tomaba control de él, lo trataba de llevar al fuego o al agua para quitarle la vida. Noten esto, mis hermanos, este demonio estaba atormentando, atacando, asustando y oprimiendo la vida de este niño porque lo quería matar. Satanás y sus demonios de la misma manera nos están atacando a nosotros de diversas maneras. De la misma forma que estaba atacando a este niño, te está atacando a ti y a mí. Satanás es el enemigo de nuestras almas y él anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. No jugar, devorar. Destruir, consumir, dejar en pedazos, dejarnos huesos. Y eso es lo que Satanás estaba haciendo con este niño. Lo estaba atormentando, asustando, molestando para el fin de destruirlo, dice la palabra. Satanás, mis hermanos, te va a querer atormentar a ti también. Te va a querer apagar, te va a querer silenciar. Va a querer que en ti entre el temor. Quiere que tú pierdas la fe. Quiere que tú dejes el ministerio. Quiere que tú dejes de amar a tu cónyuge. Quiere que tú dejes de cuidar a tus hijos y enseñarles la palabra. Quiere que tú sigas en adulterio. Quiere que tú sigas en fornicaciones. Él quiere que tú sigas en las drogas. Que tú sigas haciendo esto para destruirte. No solo físicamente, sino espiritualmente. Satanás y sus demonios, mis hermanos, como vemos en el caso de este niño, es algo tan poderoso y algo real. Satanás no está jugando. Satanás no juega. Se presenta como que está jugando. Pero detrás de ese juego hay una muerte letal. Satanás y sus demonios no juegan. Ellos entran al juego para matar. Ellos entran al ataque para terminar con nuestras vidas. Para matar tu vida. Matar la iglesia. Matar tu ministerio. Tu matrimonio. Para destruir a tus niños, tu vida espiritual. Todo lo que viene de parte de Dios, de lo alto, cualquier dádiva que viene desde el cielo hacia nosotros, Él te lo quiere destruir y te lo quiere robar. Y muchas veces lo permitimos. Lo estamos permitiendo. Versículos 16 al 17 nos dice la Biblia que este hombre trajo a su hijo, a los discípulos de Jesucristo. Jesucristo no estaba ahí aún, sino que lo trajo a los discípulos de Jesucristo, los futuros apóstoles de Dios, pero la Biblia dice que no pudieron sanarlo, no pudieron liberar a este niño de este demonio. No pudieron ellos vencer a este demonio, no pudieron vencer lo que le estaba pasando a este niño. No pudieron sacar el demonio fuera del niño como lo hizo Cristo Jesús. La Biblia dice que lo intentaron, pero no pudieron. Y Jesús les dice a sus discípulos, a sus futuros apóstoles, a los que ya lo han estado siguiendo ya por casi 3 años, les dice: oh generación incrédula y perversa. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Jesús le había dicho estas mismas palabras a Israel apóstata que no quería creer en él como el Mesías. Jesús le dijo estas mismas palabras: oh generación incrédula y perversa, a los religiosos, a los fariseos, saduceos. Les dijo a ellos generación perversa y incrédula. Pero en esta ocasión se lo dice a sus futuros apóstoles, a sus discípulos. Les dice generación incrédula y perversa. Esta frase, mis hermanos, Jesús les habla fuertemente. Jesús, mis hermanos, había estado frustrado con sus discípulos.
¿Está Jesús frustrado contigo por tu no caminar en obediencia? De tantas veces que te dice, así es el camino, pero tú sigues haciendo lo opuesto. Créeme que quizás Jesús te está diciendo en esta noche, oh discípulo, generación perversa e incrédula. ¿Acaso no es posible todas las cosas en Dios? Pero muchas veces nuestras vidas no lo están testificando. ¿Qué dirá de Jesús? ¿Qué dirá Jesús de nosotros, mis hermanos? Dirá de ti, hombre, mujer de gran fe. Dirá Dios Jesucristo de ti, siervo o sierva fiel, entra en el gozo de tu Señor. O te dirá a ti hoy en esta noche, incrédulo y perverso. Analiza tu vida, mis hermanos. ¿Cómo estás caminando hoy? No como caminaste cuando tenías 18 años. Eso ya pasó. No lo que hiciste por Dios hace 10 años. Estamos en el año 2021. Estás aún perseverando hoy. La palabra dice que el que persevera hasta el fin, tal será salvo. ¿Cómo estás viviendo hoy en tu vida actual? Jesús dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Se recuerdan cuando Dios dijo en Isaías capítulo 1, estoy harto de soportar sus fiestas, sus sacrificios, sus cultos solemnes? Él dijo, estoy harto. Dijo, me es repugnante. Cuando alguien, como mencionó nuestra hermana Claudia, Abel dio un sacrificio mejor, esos sacrificios eran un olor fragante para el Señor. Pero cuando la persona ofrecía un holocausto en pecado, en desobediencia, en maldad oculta, Dios no aceptaba esa holocausto, porque Cristo ve el corazón. Cristo ve lo interior. Cristo ve lo que el hombre no puede ver. Cristo no encontró fe ni obediencia en sus discípulos. ¿Hallará Cristo fe y obediencia en ti? Jesucristo, mis hermanos, estaba frustrado. Jesús estaba frustrado y enojado por la falta de fe y obediencia de sus discípulos. No estaba frustrado en el mundo, en este caso, ni en los líderes religiosos, sino en sus discípulos. ¿Por qué estaba frustrado Cristo? ¿Por qué estaba frustrado Dios con ellos? Porque Dios ya le había dado a ellos todo lo necesario para vencer y no pudieron. Dios estaba frustrado y enojado con sus discípulos hasta el punto que dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos a ustedes? Porque Él les había dado todo lo necesario para ser exitosos. Miren lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1. Vemos la provisión que Dios les había dado. Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren lo que dice el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Noten esto, Jesús le había dado a sus discípulos toda autoridad y poderío de lo alto para vencer y derrotar a toda obra maligna de Satanás. Dios les había dado poder de lo alto, poder del Espíritu.
Jesucristo, ahorita estamos en Mateo 17, en el pasaje que leímos, y en el versículo 16, Cristo les había dicho que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. O sea, les había dado el poder y la palabra. Ellos solo tenían que creer y obrar conforme a esa palabra. Pero dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú y yo somos la iglesia. Pero a veces en nuestras vidas estamos dejando que Satanás y sus demonios prevalezcan sobre nosotros. Cuando nosotros, a través del poder del Espíritu Santo y la victoria de Cristo sobre la cruz, que en la cruz Él destruyó toda obra satánica y demoníaca en la cruz, Él los destruyó y los derrotó. Y a través de Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cómo es que nuestras vidas no lo está reflejando a estas alturas? Andamos 15, 10, 30, algunos nacieron en el Evangelio y seguimos con matrimonios quebrantados. Seguimos en desobediencia, seguimos tan apagados y fríos que ni queremos venir a la iglesia o buscar o leer la Biblia o orar. ¿Qué dirá Cristo de nosotros? Repito y les digo, Cristo Jesús me habló a mí a través de este mensaje. Este mensaje no es solo para ustedes. No crean que Dios no me habló y no me exhortó a mí. Tú y yo como cristianos deberíamos de tener los mejores matrimonios. Porque Dios está con nosotros. Muchas veces tenemos matrimonios peores que los incrédulos. Eso no concuerda. Si tenemos la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo y Cristo viviendo en nuestro corazón, ¿cómo es que tenemos los peores matrimonios? Tú y yo como discípulos no deberíamos estar atados a la pornografía. ¿Cómo? Si Dios nos ha dado un nuevo corazón y una nueva mente en Cristo Jesús. ¿Qué de la fornicación, el adulterio? Tú y yo no deberíamos estar apagados e indiferentes si Cristo vive en nosotros. Cristo está vivo. Y si Él vive en nuestro corazón, ¿cómo estamos apagados y apáticos que no queremos asistir a la iglesia? Nos tienen que llamar y esforzar para que vengamos. Eso está tremendo, mis hermanos. Y grabé este mensaje porque se lo voy a mandar a toda la iglesia. Porque toda la iglesia nos necesita escuchar. Al contrario, mis hermanos, deberíamos en vez de estar luchando en nuestro matrimonio, aconsejando a los matrimonios. En vez de andar en desobediencia, deberíamos estar enseñándole a otros cómo seguir al Señor. Cómo caminar en obediencia. Deberíamos estar, en vez de estar en un hoyo profundo de adicciones, de drogas, de marihuana, de todo lo que se ve hoy en este día, tanta basura del enemigo para destruirte. En vez de estar atados ahí, deberíamos estar testificando que Dios me salvó de allí. Tenemos que dejar de mentir. Tenemos que dejar de escuchar toda música que no agrada al Señor. Muchos jóvenes escuchan música que habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de la inmoralidad. La escuchamos y nos sentimos bien. Man, this is cool. Cuando todo lo que esa canción está diciendo va en contra de lo que Dios enseña. ¿Cómo? No quiero ser legalista, pero queremos ser santos. Eso no es ser legalista, eso es ser santo. Legalista es si te digo que tienes que caminar ciertos pasos y si no estás en pecado.
No sé, tantas reglas que los fariseos dieron. Eso es ser legalista. Pero esto es ser santo. Dios nos ha dado el poder para vencer. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. ¿Cómo no tendremos poder y autoridad sobre estas cosas malignas? Dije que este mensaje se llama victoria sobre los demonios. Victoria sobre los demonios. Versículos 18 al 20, la Biblia nos dice que el papá trae a su hijo a Jesucristo. Lo trae. Y Jesucristo saca al demonio fuera de él. Uno dirá, pero él lo hizo porque él fue Cristo. Pero sí o no, personas normales y cotidianas, llenas del Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento después de Cristo también hicieron las mismas cosas. Incluso Jesucristo dijo, mayores cosas harán. Dios, el mismo Espíritu Santo que descendió como paloma en Cristo, es el mismo Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. El papá trae a su hijo a Jesucristo, saca al demonio fuera de él y el niño queda completamente liberado de esa opresión demoníaca. Gloria a Dios. Y los discípulos le preguntan a Jesucristo, Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Dijo, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará. Y dice, y nada os será imposible. Noten esto. Jesús les dice a sus discípulos, futuros apóstoles, a los que han creído en Él y lo están siguiendo, les dice, si tuvieran fe tan siquiera como un grano de mostaza. Es decir, ni eso tenían. Ni eso tenían. Jesús dijo, si tuvieran tan siquiera esa fe, ese monte se movería. Es decir, que no lo tenían porque no lo pudieron mover. Muchos de nosotros cantamos de fe, pero en verdad nuestra fe ni mueve una hoja, cuando debería poder mover montañas, mis hermanos. Sus discípulos se habían convertido en ese Israel que siempre dudaban de Dios, a pesar de ver tantas señales y prodigios y milagros. Sus discípulos en ese momento, Él dijo, perversa generación. Se lo dice a sus discípulos. Esa palabra perversa en el griego significa una línea que no está derecha. Está como que lo han doblado, perversa. Era como, está descompuesto, no está recto. Le dijo a sus discípulos, ahorita ustedes no están rectos. Estaba tremendo lo que Jesús les dijo. Y qué bueno que lo están escuchando de mí, no de Cristo. Porque si fuese de Cristo, literalmente, ahí hubiera dolido un poquito más. Imagínense cómo se sintieron sus discípulos. Jesús da la ilustración de una montaña. La montaña era una frase que se usaba en esos tiempos. No una montaña literal, sino en esos tiempos usaban una montaña como un ejemplo de dificultades difíciles que tendrás en la vida. En ese tiempo hablaban, tienes que vencer tu montaña. Era una forma de hablar para decir, tú estás pasando por una prueba difícil, pero tú lo puedes vencer y puedes escalar y vencer esa montaña. Eso es lo que Jesús se refiere a los problemas difíciles que vendrán en la vida a través de Cristo. Tú las puedes quitar y mover de aquí a allá. Si tuvieres tan siquiera un poca fe, creer en el Señor, obedecer y caminar conforme a su palabra, tú derrotarás y escalarás esa montaña. Y esta montaña a la cual Cristo se está refiriendo no era una montaña pequeña. ¿Por qué es que Cristo dice y usa el ejemplo de la montaña?
porque él apenas había bajado de una montaña altísima, que teólogos piensan que era el monte Hermón, que es más de 20,000 de pies de altura. Miren lo que sucede. Leímos en el capítulo 14, Mateo 17:14, pero ¿qué es lo que dice Mateo 17:1? ¿La qué? La transfiguración de Cristo. Él estaba en una montaña altísima. Cuando baja, ahí es cuando lo encuentra a la multitud y él les apunta a la montaña. Le pueden decir a esta montaña que se mueva y se moverá si tan siquiera tengan un poco de fe. ¿Cómo estás venciendo tú los obstáculos de tu vida, mis hermanos? Las tribulaciones que vendrán a ti. ¿Tienes fe o has perdido la fe? Tú puedes vencer a través de Cristo Jesús. Tú puedes vencer los obstáculos con tus hijos, en tu matrimonio, en el ministerio, de la iglesia, de tu trabajo, si tan siquiera tuvieses poca fe. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, si creen en mí, ustedes podrán hacerle frente a cualquier montaña, a cualquier obstáculo que vendrá a sus vidas. No importa qué tan grande sea esa montaña, ustedes podrán salir de ahí victoriosos, porque yo les daré la victoria. Jesús les estaba diciendo que no importa si les hace frente Satanás o su ejército demoníaca caída. Él dijo, tú puedes vencer. Tú puedes salir de ahí victorioso. Repito, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu vida personal con tus hijos, si solo crees, mis hermanos, nada os será imposible. Eso lo dijo Cristo, no yo. Y yo confío en Él. Pero ¿saben por qué no se les hizo posible? Y aquí estaba la clave. Todo eso para llegar a este punto final. ¿Por qué es que ellos no tuvieron fe? ¿Por qué no pudieron vencer? ¿Por qué no pudieron derrotar a este demonio? Miren lo que dice el versículo 21. Mateo 17:21. ¿Lo tienen? Jesús le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús, en otras palabras, les dice, si hubiesen estado orando, hubieran vencido a este tipo. Pero porque no oraron, no vencieron a este tipo. Género allí en el griego significa tipos, diferentes tipos de demonios. En los lugares, como dice Pablo, los potestades, los espíritus en el aire, hay diferentes tipos de demonios. Efesios habla de gobernantes, de diferentes tipos de demonios que hay, unos más potentes que otros. Tú los puedes vencer, no importa si sea Satanás mismo, porque la palabra dice que si te paras firme, Él huirá de tu vida. Y no es a través de ti, sino es Cristo que vive en mí. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Cristo y el Espíritu Santo están adentro de ti. Pero ¿por qué no pudieron vencer? Jesús le dice, porque este género no sale sino con oración. No estaban orando. ¿Estás orando tú, mis hermanos? Ahí es donde me agarró el Señor. Y tuve que arrepentirme, porque yo soy pastor y debería ser el que oro bastante. Pero Dios sabe la realidad. Y tuve que arrepentirme. No es que no oro, ¿verdad? Es claro que oro. Pero nuestro ejemplo y modelo a seguir es Cristo. Que la palabra dice que se levantaba de mañana para orar. Y se apartaba de todo lo que tenía que hacer.
Yo me encontré tan involucrado en el ministerio, estoy enseñando martes, jueves, predicando hoy, el domingo voy a predicar, ya haciendo llamadas, todo el ministerio. Pero ¿qué de mi oración con el Señor? Cristo Jesús estaba sanando, enseñando, librando, aconsejando, visitando. Pero eso es el ministerio del Señor, eso no es orar al Señor. Él aún se apartaba para tener tiempo con el Padre. Si Jesús oró, ¿cuánto más nosotros? Jesús pudo con una sola palabra decirle a ese demonio que se saliera y que ese niño fuese sanado de esa opresión demoníaca porque Él estaba orando. No solo porque fue el Hijo de Dios, sino porque Él estaba orando. Noten que Él nació como hombre y nos dio ejemplo como hombre, cómo vencer. Por eso Jesús pudo vencer. ¿Por qué es que Jesús pudo vencer a Satanás cuando fue tentado en el desierto? Porque había estado orando y ayunando por 40 días y 40 noches. Por lo cual, cuando vino el líder del ejército demoníaca y quiso tentarlo con la palabra misma, Cristo Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Y se fue. Tú y yo también podemos hacer lo mismo si nos convertimos en personas que en verdad oran. Y tenemos que comenzar hoy, mis hermanos. Orar, orar y orar. Vigilar, velar, interceder. Para concluir, vayan conmigo a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos a entrar en oración. Miren lo que dice Lucas capítulo 9. Aquí encontramos la exacta misma historia, pero un poquito diferente los detalles bajo la perspectiva de lo que Lucas indagó. Pero en esencial es lo mismo, pero quiero que veamos. Miren lo que dice el versículo 9, versículo 28, capítulo 9, 28. Noten que ahí menciona la transfiguración y en el versículo 37 es la misma historia. Jesús sana al muchacho endemoniado. Pero quiero que leamos el versículo 28. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba haciendo en la montaña? Y dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué? Ahora, Jesús fue a la montaña para orar. Por lo cual cuando descendió y le hizo frente, este demonio lo pudo derrotar. Estamos orando. Miren lo que dice el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo ¿qué? Otra. Y su vestido blanco y resplandeciente empezó a brillar. Y mientras él oraba, dice que 2 varones que hablaron con él, los cuales eran Moisés y Elías, quien aparecieron rodeados de ¿qué? De gloria, y andaban de su partida que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Pero miren lo que dice el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él, los líderes, Pedro y Juan, Jacobo, estaban, ¿qué dice allí? Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Cuando ustedes leen la Nueva Traducción Viviente o la Biblia Las Américas, la Biblia Las Américas de hecho es una mejor versión, más atado al original. Aquí suena dar la idea que estaban dormidos pero se quedaron despiertos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia Las Américas dice que se quedaron dormidos. Y al escuchar la voz es lo que causó que se despertaran. Los invito a que vayan a ver esas versiones. Nueva Traducción Viviente, la Biblia Las Américas en el versículo 32. Dice que se durmieron y que luego se despertaron. Ellos no oraron, mas Cristo Jesús sí oró. Cuando Jesús oró, transformó, vio la gloria de Dios
¿Y qué dice el pasaje? Que Dios dijo, este es mi hijo amado al cual tengo complacencia. Escuchó la voz de Dios cuando comenzó a orar. Cuando tú te vas a Dios en oración, créeme que ahí ocurre algo muy similar. Quizás no resplandeces con una gran luz brillante de ti. Pero sí desciende la gloria de Dios. Si te quebrantas y el cielo, el trono, el reino de Dios se conecta en ese espacio, en ese momento. Al punto que quizás no escuchas la voz audible de Dios, pero Dios te habla. Así es como supe que predicar hoy. A través de la oración, Dios lo puso en mi corazón. Jesús estaba orando, por lo cual se transformó, sus vestimentas resplandecieron, la gloria de Dios descendió, tuvo una conversación celestial y escuchó la voz del Padre porque oró. Mas los discípulos se quedaron dormidos. Pedro, Juan y Jacobo se durmieron, por lo cual la Biblia dice, hablaron no sabiendo lo que decían. Pedro, porque no estaba orando, dijo, Cristo, hago un altar para ti. Moisés y Elías los puso a los tres bajo el mismo plano, uno cada uno, cuando Jesús es lo máximo, porque no estaba orando, no habló con sabiduría. Último pasaje, vayan conmigo a Mateo 26. Estábamos en Mateo 17, veamos qué es lo que ocurre en Mateo 26, Mateo 26, 40 y 45. Hay que ver si cambian las cosas un poquito. Veamos qué es lo que sucedió. ¿Lo tienen? Mateo 26, 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué dice ahí? Durmiendo. ¿Y quién otra vez estaba ahí? Pedro. El líder. Y una vez más ahí me habló el Señor. Mis hermanos, tenemos que cambiar, empezando conmigo. Orar fervientemente como lo hacía Cristo Jesús, para en verdad vencer todo ataque demoníaco que vendrá a nuestras vidas, a la iglesia, al ministerio. Podemos vencer a través de Cristo Jesús. Miren lo que dice. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Le dice Cristo, no puedes orar conmigo una hora. Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Cristo se regresa a orar y regresa. Miren lo que dice el versículo 43. Vino otra vez y los halló. ¿Qué dice ahí? Durmiendo. Jesús encontró a sus discípulos durmiendo cuando deberían estar orando. Y les leería un último pasaje. Miren lo que dice Mateo 21. Mateo 21, 21 al 22, y con esto concluimos. Mateo 21, 21, 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, se los dice otra vez, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Cuál es la clave? Versículo 22. Y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración, creyendo, lo recibiréis. El contexto está hablando de ataques que vendrán a nuestra vida, obstáculos que vendrán a nuestra vida de parte de Satanás. Podemos vencer. Podemos vencer. Podemos seguir adorando, creyendo, sirviendo a través del poder del Espíritu Santo y Cristo Jesús. Tú puedes vencer esa montaña a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Les invito a que pasen aquí. Vamos a orar y pedirle perdón al Señor Dios por nuestros pecados, por nuestro gran sueño que a veces nos da hablando espiritualmente.
Pidámosle al Señor, no poder, el poder ya lo tenemos.